Chavos, buenos días. Hoy es ya jueves 15 de octubre del año 2020. Jueves 15 de octubre del 2020. Muy bien, vamos a trabajar algo ya para empezar a cerrar esta primera parte del semestre. Ya para empezar a contestar algunas dudas que hemos ido dejando por ahí en el camino. Entre hoy, mañana, lunes y martes, yo espero que hayamos quedado ya a mano con respecto a dudas de esas preguntas que quedaron pendientes, ¿verdad? Lo más probable, muchachos, lo más probable es que terminemos esta semana que sigue, lo más probable es que terminemos hasta el día martes. Cuanto y más sería hasta el día miércoles, porque su examen está programado para miércoles, jueves o viernes. Es necesario, muchachos, es necesario que liberes de actividad tu tarde de esos 3 días, de miércoles, de jueves o de viernes de la próxima semana. Así que si tienes actividad con algún profesor, pídele que te la cambie, pídele que te la ponga en otro día, etcétera, etcétera, porque yo no voy a cambiar mi fecha de examen. Insisto, puede ser miércoles, jueves o viernes de la próxima semana. Ya el día de hoy te voy a dar también la tarea que habrás de entregar a partir del día de mañana. Y en cuanto este video esté subido en YouTube, inmediatamente te lo mando de manera formal por el Claro. Muy bien. Vamos a ver. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es justamente enlace molecular. Es una tarea que ya te había pedido, es una tarea que ya debes de tener por ahí en tu cuaderno. Y vamos a empezar. ¿Qué canijos es el enlace molecular? Bueno, dijimos que enlace era una fuerza que unía, ¿verdad? Y entonces aquí el concepto de enlace molecular, bueno, pues nos estaremos refiriendo a una fuerza que une moléculas. Si tú te acuerdas, el tema que tratamos el día lunes hablaba del enlace atómico, es decir, la fuerza que une a los átomos. Y recuerda que hay de dos tipos. En uno de ellos se ceden y se reciben electrones, es decir, se forman iones. Al que se le van electrones se forma en ion positivo, al que recibe los electrones se forma en ion negativo. Y por diferencia electrostática, diferencia de cargas, se produce el enlace. Dijimos que era un enlace muy fuerte. Y por otra parte está el enlace covalente. ¿Recuerdas? El que dos electrones, uno de cada átomo, está dando vueltas alrededor de los dos núcleos. Este es el enlace covalente. Co, valente, valor, que vale para ambos. Eso quiere decir covalente. Recuerda que se clasifica en simple, doble, triple o coordinado. Simple de un solo par electrónico, doble de 2, triple de 3 y el coordinado entre elementos diferentes. Ahí hicimos el ejemplo, inclusive el martes creo, hicimos el ejemplo del metano, ¿verdad? El metano. Muy bien, y ahora toca ver cómo se unen las moléculas. Ya vimos cómo se forman las moléculas, el enlace atómico, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo es que se forman las moléculas. Bien. Y para esto, antes de meternos a tema, todavía tenemos que recordar cómo es que se forman sustancias como esa. ¿Te acuerdas que el sodio era 2, 8, 1? Pero resulta que este 1 lo cede y por esa razón se convierte en ion positivo. Y el cloro, ¿recuerdas que su distribución era 2, 8, 7? ¿Sí? Entonces este atrae al electrón que libera el sodio y se comporta como un ion negativo. Y de esa manera, muchachos, a través de un enlace iónico se van a producir este tipo de sustancias. Me hice un placazo, ahorita te platico. Se van a producir este tipo de sustancias. A ver, ¿y por qué te estoy recordando esto? Bueno,
Porque estas sustancias, muchachos, que tienen origen en un enlace iónico, tienen cargas eléctricas, ¿sí? Recuerda que el sodio ya no es sodio, recuerda que es un ion de sodio, es un ion que le falta un electrón. El cloro ya no es cloro, es un ion de cloro, puesto que le falta un electrón. Eso quiere decir, muchachos, que esta molécula, ¿sí está saliendo aquí nada más? Que esta molécula tiene cargas eléctricas. Dicho de otra manera, tiene polos eléctricos, tiene una parte que va a ser positiva y tiene otra parte que va a ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, todos los compuestos formados con enlace iónico van a tener polos, ¿verdad? Van a tener cargas eléctricas. Por eso es que se les conoce como compuestos polares, no porque vengan del polo norte, güey. Muy bien, a ver. Aquí intento representarte una molécula, pero ya no quiero poner los elementos, ya te expliqué que tienen polos, ¿verdad? Entonces simplemente voy a poner el polo positivo y el polo negativo. Ahí está una molécula, ¿no? Pero resulta que los cuerpos, muchachos, están formados por un demonial de moléculas, pero por muchos, ¿verdad? Por muchas moléculas. Entonces, fíjate bien, acuérdate, cargas iguales se separan, cargas diferentes se atraen. Si esta fuera la molécula de enseguida a la derecha, ¿tú crees que podría ir carga negativa aquí? Pues claro que no, se iban a repeler, ¿te fijas? Entonces, debe de tener la carga positiva aquí para que se atraiga con ese negativo. Y en lógica, pues le queda el negativo acá. Ahora aquí. ¿Crees que deba tener carga negativa para que se atrae con este positivo? Claro que sí. Entonces el positivo va acá. Muy bien. A ver, vamos con el que va aquí. ¿Qué carga debe tener para que no se rechace con el de arriba? Positivo. ¿Y aquí qué carga debe tener para que se atraiga con la molécula que sigue y con la molécula que todavía iría aquí? Pues el positivo. ¿Qué carga debería tener aquí? Pues positivo para que se atraiga con esta y negativo acá. Y esta de acá, pues negativo aquí, positivo acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso quiere decir entonces, muchachos, que una molécula está atraída hacia todas las moléculas que la rodean. ¿De acuerdo? Está atraída hacia todas las moléculas que lo rodean. Eso es un enlace molecular, ¿sí? Que tiene que ver con la orientación de sus cargas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las propiedades de los sólidos, que dijimos que tenían forma, que porque tenían una altísima fuerza de cohesión, ¿sí? Pues mira, de ahí se origina la fuerza de cohesión, que era una de las preguntas que teníamos por ahí en el aire, ¿verdad? De ahí se origina la fuerza de cohesión, entonces, de la atracción que tiene una molécula con todas las que lo rodean. ¿Te acuerdas que a eso se debe la forma? A que no se mueven de la posición en la que está. ¿Y por qué no se mueven? Bueno, porque hay mucha atracción entre una molécula y sus vecinas, ¿verdad? Pues bien, acá por favor. A ese tipo de enlace, muchachos, se llaman fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué característica tiene? Este va a ser un enlace muy fuerte. Se presenta, bueno, te lo pongo acá, se presenta en sólidos y únicamente en compuestos con enlace iónico, ¿sale? Esas son las características. Por cierto, a este también se le llama enlace dipolo, por lo que te platicaba ahorita, ¿no? De los polos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Ahora sí, ábrete por favor que salga todo esto, ¿sí? Muy bien, fíjense bien, bodoques, fíjense bien. Las fuerzas de Van der Waals, como te acabo de decir, es un enlace muy fuerte. ¿Por qué?
porque se genera entre la molécula y todas las moléculas que la rodeen, ¿sí? ¿Se presenta en los sólidos? Pues claro, pues si es un enlace tan fuerte va a generar mucha fuerza de cohesión y entonces le va a dar fuerza al cuerpo, ¿verdad? Fuerza de cohesión al cuerpo, y tú sabes que los que tienen alta fuerza de cohesión pues son los sólidos, ¿verdad? Y este es un enlace que se va a componer únicamente de sustancias, de compuestos que tengan, bueno, aquí dice compuestos, déjame, que no te vayas a hacer camote, compuestos con enlace iónico. Y te vuelvo a decir, un enlace iónico va a presentar polos, ya te expliqué por qué, a esto se le conoce como polos, y entonces una molécula se organiza con las moléculas que están a su alrededor para que queden en zonas de ellas que se atraigan, ¿de acuerdo? A eso es lo que se le conoce como fuerzas de Van der Waals, ¿de acuerdo? O también llamado enlace dipolo. Bien, quiero saltarme muchachos, este es lo que lo voy a platicar al último, porque de aquí van a derivar otro montón de cosas. Entonces, primero te platico el enlace metálico. Y para eso, quiero que te ubiques en estos 3 puntitos. ¿Sale? Cada uno de esos puntitos, muchachos, representa un núcleo atómico. Está fregatos. Cada puntito de esos representa un núcleo atómico. Y bueno, pues ahí tiene su electroncito, ¿verdad? El negro, malditos negros. Aquí está el otro, el azul. Y aquí está el electroncito del átomo rojo, ¿verdad? Bien. Pero resulta que estos elementos tienen una característica que Dios mediante vamos a platicar mañana. Por lo pronto así, sígueme la corriente. Tiene una característica. No atraen con mucha fuerza sus electrones. Y entonces de repente este electroncito rojo se aloca, güey, y se viene para acá. Y se sigue alocando y se viene para acá, ¿sí? Pero no nomás ese. Ahora resulta que el electroncito azul, ¿verdad?, que estaba aquí, de repente se aloca y viene el güey para acá. O se aloca y se va hasta acá, ¿sí? ¡Ah, hijo de su repicnic! Y el electroncito negro que andaba acá, no hombre, se aloca el güey, viene para acá y se pasea por acá y regresa al primero. ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Se genera un soberano despapalle, ¿verdad?, de electrones paseándose, alrededor de un montón de núcleos, ¿sí? Hace cuenta que esto es un enlace covalente, pero a lo bestia, ¿no? Porque el covalente es entre algunos átomos, pero estos son muchos. Bien, estos elementos de los que me referí ahorita, que no atraen fuertemente sus electrones, se llaman metales, pero eso lo platicamos el día de mañana, verás. Estos se llaman metales. Ok. Y entonces, como te darás cuenta, a esto es a lo que se le conoce como enlace metálico, que no es otra cosa más que el movimiento errático, es decir, hacia todos lados, ¿verdad?, el movimiento errático de electrones en una estructura, en un cuerpo, ¿verdad? Esto es el enlace metálico, ¿verdad? Los electrones moviéndose de manera errática en toda la estructura del cuerpo, en todos los átomos que forman el cuerpo, ¿verdad? Esto es el enlace metálico. Y esto sucede en los metales, porque resulta que los metales tienen poca atracción a sus electrones de valencia. Insisto, esto te lo platico el día de mañana. De hecho, tú has sentido esto. Ah, chícale. Pues si no se ve, ¿cómo que se siente? Sí. ¿Estarás de acuerdo que un imán es un cuerpo metálico? ¿Verdad? Ok. Bueno, pues resulta, muchachos, ¿alguna vez has intentado acercar un imán por el mismo polo, por el mismo lado? Sientes ese rechazo, ¿verdad? Pues bien, aunque no lo ves, estos electrones se mueven
Mira, te lo platico con dibujitos, muy feos por cierto. Ese es el cuerpo del imán. No vayas a creer que los electrones se mueven nada más por aquí, no, se mueven inclusive por acá, por las inmediaciones del imán, ¿verdad? Y esta zona es la que tú percibes. A esto se le conoce como campo magnético, pero pues no es el tema, pero por lo pronto para que sepas, ¿verdad? Entonces, tú has percibido ese campo magnético, que no son más que electrones que andan alocados, andan paseándose, andan paseándose en todo el cuerpo del metal en este caso, ¿verdad? Entonces, ese es el enlace metálico. Muy bien. Y ahora sí, llegamos al puente de hidrógeno. Fíjate bien, puente de hidrógeno. Mira, ven para acá. Acá te tengo preparado un material. ¿Sí sabes qué es eso, verdad? El agua, profesor. Sí, es el agua. Muy bien. Pero resulta que el agua, aunque esta es su fórmula, ya te expliqué por qué, ya vimos con modelo de Bohr, etcétera, etcétera, es representada de esta manera, HOH. ¿Te acuerdas cómo lo trabajaste en el modelo de Lewis? ¿Sí? Esta es la forma más sencilla de representar. Pero físicamente, el agua se forma así. Aquí está el oxígeno central y aquí están sus dos hidrógenos a una amplitud de 128 grados uno de otro. Ya te platicaré después por qué. Ahora, ¿por qué deben ser 128? Bien, ahora, el oxígeno es la parte negativa y el hidrógeno, pues son la parte positiva. ¿Estarás de acuerdo? ¿Sí? Pues bien, ahí te tengo una molécula de agua representada. Y aquí te la tengo, mira. Esta es una molécula de agua. Ubícate aquí, por favor. Esta es una molécula de agua. Ábrete un poco la toma. Esta es una molécula de agua, trucha. Y esta es otra. ¿Sí se le grabó? Esta es otra molécula de agua. El placazo que me di fue para representarte una molécula de agua. Aquí está el oxígeno con su carga positiva. Y aquí está cada uno de los hidrógenos con su carga negativa. ¿Sí? A ver, ven. Piensa un poco. Ahí tengo una molécula de agua. ¿Cómo se podría acomodar la otra? Dime, ¿se podría acomodar aquí? ¿Se podría acomodar aquí? Pues no, profe. ¿Por qué no? Pues porque estos son la misma carga y se van a repeler. Muy bien, efectivamente, no se puede acomodar aquí porque estos son la misma carga y se van a repeler. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pudiera ser aquí? Pues tampoco, profe, porque estos son la misma carga y se van a repeler. Abuelita de Batman. ¿Cuál es entonces la única manera en la que se puedan integrar? Aquí, ahí está. Fíjate. Esa es la única manera en la que se pueden integrar. Porque este hidrógeno, si bien está unido a este primer oxígeno, como tiene carga positiva, no repele al otro oxígeno de la otra molécula de agua. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que ahí se une. Y permite que este átomo de oxígeno, que esta molécula de agua, esté próxima a esta otra molécula de agua. Por eso se le llama puente, porque une a estos dos. Insisto, químicamente está enlazado a este oxígeno porque tiene su electrón, ya lo platicamos, pero no repele a este otro. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se forma una cantidad mínima de fuerza de cohesión. Órale. A esto se le conoce como puente de hidrógeno. ¿Te acuerdas que te debía esa otra pregunta también? ¿Por qué el agua tiene tan poca fuerza de cohesión? Esta es la razón. Insisto, este hidrógeno está unido a este oxígeno para formar esta molécula de agua.
pero simplemente no rechaza esta otra molécula de agua, puesto que es positivo y el oxígeno es negativo. Por esas razones que se van a acomodar ahí. Órale, órale, ahí está el puente de hidrógeno. Pero, híjole, es que te debo muchas cosas. Ven para acá. Mira, voy a aquí en este primero, por favor. Voy a acomodar otras moléculas de agua. Y otra, total, hay muchas. Sale, ahí está. Voy a dejarte ese cuerpo con 4 moléculas de agua nada más. 4, perfecto. Ayer hablamos de que una de las propiedades de los compuestos iónicos era su solubilidad. Muy bien. Nota que el agua son un montón de cargas. Los oxígenos, cargas negativas, los hidrógenos, cargas positivas. Nota esto. Bien. ¿Alguna vez has echado sal o has echado azúcar en agua? Le das un meneíto. Sopas. ¿Quién me robó la sal, mendigos? Parece como si se desapareciera, ¿no es cierto? Parece como si desapareciera. Hasta que no la pisteas, hasta que no la pruebas, te das cuenta que ahí está la sal. Solo que ya no la estás viendo. A ver, primera pregunta, ¿por qué no la veo? Muy bien, ahí te va. Acuérdate que esta es la fórmula de la sal del taco, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que te dije hace rato que tenía polos? Porque era un compuesto iónico, ¿verdad? Tenía polos. Muy bien. Entonces, imagínate que aquí hay un montón de cargas, pero un chorro, fíjate. Y aquí también hay cargas. Entonces, los positivos de este iban a pelearle al negativo de este. Y los negativos de este iban a pelearle los positivos de este. En otras palabras, iban a separar la molécula. El término correcto es disociar. Y entonces se separa y te queda el ion positivo y el ion negativo. Fíjate bien, el ion positivo se va a venir a acomodar aquí, junto al ion negativo, ¿de acuerdo? Mientras que el ion negativo se va a venir a acomodar aquí. ¡Tarán! ¿Quería saber por qué entraban en solución las sustancias? Aquí está. Están formadas por enlace iónico. Todas estas cargas van a disociar y luego van a acomodarse de acuerdo a sus cargas. El ion positivo cerca del ion negativo y el ion negativo cerca del ion positivo. Y así se disuelve. Entonces, ¿cómo ves? Los granitos que tú veías cuando le echaste al agua, sucedió esto con todas y cada una de las moléculas que los formaban, se acomodaron en el agua, ya no los ves. Órale. A esto, muchachos, se le conoce como solubilidad. Para que una sustancia entre en disolución, en solución acuosa, pues, abuelita, debe tener enlace iónico. De otra manera, no se disuelve. Oiga, profe, entonces por eso el aceite, la cera, la mantequilla, ¿no se disuelven en agua porque no tienen enlace iónico? Efectivamente, tienen enlace covalente. Y al tener enlace covalente, no tienen marcadas, apúntame acá por favor, no tienen marcadas sus cargas, ¿verdad? Porque simplemente comparten electrones, no transfieren. Por esa razón, entonces, no pueden entrar en disolución acuosa. ¿Te das cuenta? Y con esto ya te pago otra de las preguntas que habíamos dejado en el aire, que tenía que ver con solubilidad. ¿De acuerdo? Pero todavía hay otra que te debo, que te la voy a platicar con esto. Bueno, espérate, déjame borrar el placazo. Chin, ya no me lo puedo borrar. Bueno, ahorita con un hacha me lo borró desde acá. Un chiste estúpido. Vas a darme otro placazo. Fíjate,
Ahora mi dedito es un electroncito. Acuérdate que dijimos que la electricidad es un flujo de electrones, ¿verdad? Entonces mi dedito es un electroncito. Y aquí tengo otro cuerpo de agua. Voy a llamarla a esta molécula A, a esta B, a esta C y a esta otra D. ¿Sale? Ahí está. Lo hago. Ahí vengo, ¿eh? Ahí vengo. Acuérdate, mi dedito es la electricidad, es un flujo de electrones. Míralo, ahí está. ¿Tú crees que esta electricidad pueda pasar de la molécula A la molécula B? ¿Crees que lo puede hacer? ¿Tú qué crees? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? No sé. A ver, piensa. ¿Tú qué crees? Pues no puede pasar. Ah, chícale, ¿cómo que no puede pasar? Pues no estamos hablando de atracción de cargas, muchachos. Mira, aquí hay positivos que no lo van a dejar pasar, lo van a traer. ¿Entiendes? No lo van a dejar pasar. El agua, muchachos, en su estado puro, es una pésima conductora de la electricidad. Sí. Es una pésima conductora de la electricidad por la razón que te estoy diciendo. Tú puedes nadar, güey, en una alberca de agua, pura agua, conectada con cables de alta tensión y no te vas a electrocutar. No, de veras. Profe, pero es que la gente se electrocuta más chida cuando está mojada. Entonces esto es una mentira que usted me está diciendo. No es mentira, te lo platico. Y ahí viene otra vez los principios de solubilidad. A ver, ahí está la sal del taco, ¿sí? Ya la puse en el agua, se va a disociar. El ion negativo viene aquí con el ion positivo y el ion positivo viene acá con el ion negativo. Ahí está otra vez. Dime, ¿esta puede pasar para acá? Ahora sí. ¿Por qué? Pues porque este ion ya está ocupado. ¿Me explico? Este también está entretenido con este, entonces ya puedo pasar. Claro que aquí me atoraría otra vez. Pero, por esa razón, muchachos, cuando el agua tiene sustancias disueltas, es un excelente electrolito. La tuya, güey, por lo pronto. Es un excelente electrolito. ¿Qué es esto? Un electrolito, muchachos, es una sustancia que cuando está disuelta favorece el paso de la electricidad. ¿Sí? Y entonces el agua tiene un espectro amplísimo para disolver sustancias. Es muy difícil encontrar agua pura agua. Es muy difícil, porque rápido va a entrar en solución, rápido va a disolver a otras sustancias. Y entonces por eso cuando la gente está mojada, la electricidad fluye con mucha más eficiencia, ¿sí? Pero insisto, cuando el agua está en su estado puro, es una pésima conductora de la electricidad. Muy bien. Vamos a darle una repasadita rápida a lo que te platiqué el día de hoy. Te platiqué de las fuerzas de Van der Waals, también llamado enlace dipolo. Te dije que era un enlace muy fuerte, que era un enlace que se presentaba en los sólidos y particularmente en los compuestos formados por enlace iónico. Al formarse los iones, uno cede electrones, otro recibe, uno se forma positivo, otro negativo, se va a dar la formación de la molécula con enlace iónico, insisto. Aquí te estoy representando una molécula con enlace iónico. Y aquí te estoy representando las moléculas que están a su alrededor. ¿Cómo es que se atraen esas moléculas? Mira, por acción de sus cargas. Pero no nada más con la que está en un lado, no, con todas las que la rodean. De aquí se origina la altísima fuerza de cohesión en los sólidos y la consecuente forma. Luego te platiqué el enlace metálico. El enlace metálico quedamos que eran núcleos
atómicos de metales, ya te platicaré mañana, Dios mediante, eran núcleos atómicos de metales que andaban de manera errática en todo el cuerpo del metal, ¿verdad? Porque resulta que no eran fuertemente atraídos. Y esto formaba una nube que en términos magnéticos se va a llamar campo magnético, justamente, ¿verdad? Bien. Y por último, te platiqué el llamado puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, muchachos, el puente de hidrógeno no es otra cosa más que en una molécula de agua, es el ejemplo clásico, ¿no? Este hidrógeno está unido a este oxígeno, pero no rechaza esta otra molécula con la parte negativa, al contrario, va a tener una atracción mínima. Y de aquí se origina la poquísima fuerza de cohesión que tienen los líquidos, ¿verdad? De ahí se origina, porque es nada más un hidrogenito que sirve como puente para que estén dos moléculas cerca, ¿verdad? Ok. Pero esta condición de puente de hidrógeno, te lo ejemplifiqué con el agua, así es el agua, pero así se forma, pero en realidad es así, te la voy a representar con cargas, ¿verdad? Te dije que un cuerpo de agua es un montón de cargas. Cuando tú pones un compuesto iónico como la sal paltaco ahí, vas a provocar que se disocien sus iones. El ion positivo va a venir a resguardarse próximo al ion negativo y el ion negativo va a venir a resguardarse próximo al ion positivo. ¿Sí? Muy bien. Pero también te dije que el agua en su estado puro era una pésima conductora de la electricidad, pero cuando tiene sustancias disueltas, cuando tiene electrolitos, pues, es un excelente transmisor de la electricidad. Bien. Muchachos, no sé dónde borrarte, nomás dame chance porque tengo que borrar para escribir tu... Total, tú lo tienes ahí, ¿verdad? Para borrarte este pedazo, para escribirte la tarea que vamos a empezar a recibir a partir, insisto, del día de mañana, a partir del día de mañana. Pero, pues si me puedes, si quieres ayudar, aventándomela desde el día de hoy, mucho me ibas a ayudar. Bueno, mientras seca esto para poder escribir, te voy a hacer algunos comentarios con respecto a tu examen. Ahorita se seca rápido. Vale, nuevo, el examen está programado para miércoles, jueves o viernes de la próxima semana. Es necesario que si tienes actividad esos días a esa hora, busques la manera de posponerla, busques la manera de cambiarla, ¿de acuerdo? Porque yo no voy a cambiar mi fecha de evaluación. Hasta donde a mí me platicaron, ya a la 1 de la tarde ya no tienes actividad con ningún profesor, así que a mí no me piñas, ¿verdad? A ver, pues, ¿ya se secó? Sí, yo creo que ya. Bueno, le falta poquito. No, ya se secó. A ver, pues, esta tarea, muchachos, se va a llamar 16 de octubre del 2020. Insisto, ahorita en cuanto suba el video, te la pongo en Classroom. Y esta tarea debe de tener lo siguiente. La primera investigación que hiciste sobre enlace, ¿verdad? La primera investigación que hiciste sobre enlace, en donde hablaste de enlace atómico y dentro del enlace atómico hiciste el iónico y el molecular. Luego del enlace molecular, ¿sí? Del enlace molecular que incluye fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno y enlace metálico, ¿verdad? Es decir, lo que te platiqué el día de hoy. Luego después estuvimos platicando las propiedades de los compuestos formados por enlace iónico
y enlace covalente, ¿verdad? Las propiedades de los compuestos con enlace iónico y enlace covalente. Aquí quiero que me anotes, por favor, los apuntes de la clase. Es básico, es elemental aquí, porque tenemos un cuadro, porque hay muchas cositas que tienes que marcar ahí en tu cuaderno. Así que aquí sí necesito a poder solis los apuntes. Luego, enseguida vamos a ver el modelo de Lewis, ¿sí? Y aquí recuerda que te di 10 ejemplos, ¿sí? El modelo de Lewis con 10 ejemplos. Y esto, muchachos, es toda la tarea. Esto es toda la tarea que voy a empezar a recoger desde hoy hasta mañana a las 11:59 de la noche, si es que pretendes que tenga el valor completo. Bien. ¿Qué valores van a tener? Aquí sí nos vamos a ir así. Modelo de Lewis, 3. Las propiedades de los compuestos con enlace iónico y covalente. La investigación, ¿verdad? Y muy importante que tengas los apuntes, porque los apuntes van de 1 a 3. Tú vas a decir, chiles, pero pues ya me faltaron los demás. No, aquí tienes que poner su apunte. Esto que te acabo de platicar ahorita, cuál es el enlace iónico, cuál es el enlace molecular, eso te lo platiqué el lunes, ¿sí? Luego, esto que te acabo de platicar ahorita, cuál es la fuerza de Van der Waals, puente de hidrógeno, el enlace metálico. Entonces, estos datos juegan aquí. Lo mismo acá. Ayer te platicaba las propiedades de los compuestos con enlace iónico y enlace covalente. Y recuerda que te pedí ejemplos, ¿verdad? Entonces los ejemplos deben estar ahí también, como parte del apunte. Creo que fueron 10 de cada uno, ¿verdad? 10 de cada uno. Entonces los apuntes deben estar ahí. Por eso te digo que te lo voy a incluir. Y el modelo de Lewis, aparte de que venga la explicación que yo te di, los apuntes que yo te di, bueno, pues deberán de venir los 10 ejemplos. ¿Sale? Esto es entonces la tarea que se llama 16 de octubre del 2020, que habrás de enviar hoy y mañana hasta las 12 de la noche. Y esta pequeña tarea, porque conste que de allá de lo que te platiqué hoy no te estoy dando tarea, así que ya estás en condiciones, salvo los apuntes que deberás de tomar, ¿verdad? Pero ya estás en condiciones de empezar a enviar tus tareas porque eres tan responsable que ya las hiciste todas, ¿verdad? Ajá, y yo me chupo el dedo. Bueno, entonces te voy a pedir una pequeña tarea para el día de mañana. Muy sencillita. Me vas a investigar los tipos de elementos en la tabla periódica. Así, en la tabla periódica. ¿Sí? Los tipos de elementos en la tabla periódica. Obviamente, quiero que de esto me investigues sus propiedades. Está bien sencillito, no te lleva, créemelo, no te lleva 3 minutos hacer esta tarea, ¿sí? Tipos de elementos en la tabla periódica y sus propiedades, ¿de acuerdo? Y si no quieres batallar, mira, nada más las propiedades químicas. No me menciones de color, de olor, nada de eso, nada más las propiedades químicas, para que todavía sea más sencillo, ¿sí? Tipos de elementos en la tabla periódica, las propiedades químicas. El día de mañana vamos a tener un poquito de tiempo y ya vamos a empezar a platicar de manera formal con respecto a tu examen. Ya te voy a dar pormenores, cómo lo vas a tener que hacer, cómo vienen las preguntas, cómo habrás de responderlas. Pero esto ya lo hacemos a partir del día de mañana. Muchachos, por el día de hoy fue todo. Aquí le dejamos. Dios mediante, nos estaremos saludando aquí mismo el día de mañana.
Ten una excelente tarde, cuídate mucho porque los contagios están pero bien duros, cuida mucho a tu familia. Adiós.